Estamos en un mundo lleno de intolerancia y racismo. Es una explosión de odio y su nube contaminante arrastrada por el viento va llenando el espacio de países, estados, ciudades, sociedades, hogares e iglesias. ¿Qué es la intolerancia? Bueno, la intolerancia social es la capacidad o habilidad que posee una persona de no soportar las opiniones diferentes a las de él. El término intolerable es un adjetivo que describe una cosa o a alguien que no se puede tolerar. De alguna manera nosotros somos intolerantes por naturaleza, sí, aunque pensemos que no. Por ejemplo, podemos ser intolerantes a ciertos alimentos o bebidas, algunos cambios climáticos, a ciertos animales, hasta a ciertas personas, y es normal y aceptable sentir este tipo de intolerancia. Pero cuando la intolerancia toma rumbos de racismo y fomenta el odio, esta es una intolerancia que no se puede aceptar, fomentar ni apoyar. Este tipo de intolerancia es sinónimo de intransigencia, de terquedad, obstinación, testarudez, por no respetar a las personas que poseen pensamientos diferentes, bien sea en el ámbito político, deportivo, religioso, cultural, sexual, racial, etc. En referencia a lo anterior, se puede deducir que la intolerancia es un antivalor que no permite una buena convivencia entre las personas. Asimismo, una persona intolerante puede cometer otras faltas como la discriminación, el irrespeto, la agresión y el asesinato. La intolerancia es como una fuga de gas que se va esparciendo, llenando el medio ambiente de un olor molesto, pero que al paso del tiempo el olfato se acostumbra. Ahí está, pero no se ve. Está presente y solo basta una chispa para incendiarlo todo. Así estamos en este ambiente. Ahora bien, nada es nuevo debajo del sol, pues la intolerancia y el racismo ha estado presente desde el principio, desde Caín y Abel hasta nuestros días, pasando por el Holocausto, la esclavitud, la supremacía de razas. Este veneno letal ha estado llenando nuestra sociedad, nuestro hogar, nuestra iglesia, y nos hemos dejado arrastrar de manera inconsciente, uniéndonos a aquellos a los cuales ahora criticamos y condenamos por sus actos de crueldad. Pero al condenarlos a ellos nos acusamos a nosotros mismos, pues aquello que juzgamos también lo hacemos, como está escrito en Romanos 2.1. Por lo cual eres inexcusable, oh tu hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Te vas a preguntar, bueno, ¿en qué hago yo lo mismo? En practicar la intolerancia. Consciente o inconscientemente usamos la intolerancia, la practicamos, la abrazamos, la usamos y es parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la política nosotros rechazamos a las personas que tienen una afiliación política diferente a la nuestra. Los tratamos de ridiculizar, sobajarlos, pensando que nuestro partido político o candidato es el mejor, el único que merece ganar. Atacamos sus plataformas políticas de campaña y somos incapaces de reconocer que el candidato o el partido opuesto tienen buenas propuestas. Por el contrario, con nuestro partido aceptamos sus políticas divisionistas, racistas, injustas, tan solo porque es nuestro candidato, porque es nuestro presidente, porque es nuestro partido. Aceptamos sus leyes que van contra toda naturaleza de Dios y las defendemos aún sabiendo que son injustas y cobardes. Justificamos sus arrogancias y los idealizamos. Nuestro corazón dice no, pero nuestra mente dice, síguelos, te conviene. Qué difícil es hacer algo de lo cual no estamos convencidos, pero lo que nos conviene. Esta es una intolerancia. Usamos la intolerancia deportiva. Basta con que otra persona traiga la camisa del equipo contrario para hacerle bullying, acosarlo verbal y físicamente sin importar si está con su familia. Se les lanzan líquidos, basuras, tratando de provocar a la porra contraria. Fomentamos la violencia pidiéndole a nuestro equipo que juegue sucio. Insultamos a los árbitros si no marcan a favor o en contra.
Y si es que nuestro equipo pierde, uy, nos lanzamos a golpes contra los simpatizantes contrarios. No importa quiénes son, de dónde vengan, si nos provocan o no. Si traen una camisa del equipo contrario, es mi enemigo, eso basta. Aquí lo importante es desquitar la ira que traemos ante la derrota y no importa quién la pague. Y no importa si son mujeres o niños. Es una intolerancia que tenemos y la llamamos deporte. También usamos la intolerancia religiosa. A muchos no nos importa la doctrina de Jesús, de amar a nuestros enemigos. Si la persona es de otra religión, denominación o creencia, es suficiente para declarar nuestro odio y apartarnos de ellos. Atacamos su forma de doctrina, de evangelizar y hasta de adorar. Es común ver rivalidades entre los católicos y los protestantes, entre los bautistas y pentecostales, entre solo Jesús y los apostólicos. O sea, somos incapaces de caminar juntos en alguna obra evangelizadora. Es por eso que Jesús no viene. Alguien dice que si quiere ver dos limones juntos, entonces reúna a un bautista y un pentecostal. Y se acabó el gozo, imagínate. La Declaración de las Naciones Unidas dice: reconocemos que la religión, la espiritualidad y las creencias desempeñan un papel central en la vida de millones de mujeres y hombres, en el modo en que viven y en el modo en que tratan a otras personas. La religión, la espiritualidad y las creencias pueden contribuir a la promoción de la dignidad y el valor inherentes a la persona humana y a la erradicación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Mi pregunta aquí es, iglesia, ¿seremos capaces de realizar este manifiesto como iglesia? ¿Nos acercamos a esa realidad? Creo que no. Nosotros usamos la intolerancia cultural. Nos burlamos de los trajes típicos de cada nación, de su comida, de sus tradiciones, de su lenguaje, de su color, de su forma de ser. Les llamamos indios, incivilizados, tercermundistas, ignorantes. Pedimos que regresen a su país. No los queremos cerca de nosotros porque pensamos que nos sobajan. Nosotros usamos la intolerancia sexual. Más que nada usamos el pretexto espiritual para aborrecer a los homosexuales, condenarlos en vida y mandarlos al infierno. Los hemos apartado, marcado y creamos una línea divisora, evitando que crucen, que entren en nuestras escuelas, hogares e iglesias. Si se nos permitiera revivir el holocausto, seríamos capaces de mandarlos a los centros de concentración para ser exterminados. Quisiera que Dios abriera nuestros ojos espirituales y veríamos a Jesús caminando entre ellos, ofreciéndole salvación con sus ojos llenos de misericordia. Quisiera que entendiéramos, iglesia, el concepto bíblico de Romanos 5:20 que dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Que ellos han hecho pecados tremendos, sí, pero ahí, en ese pecado abundante, la gracia de Dios sobreabunda. Debemos entender que ellos también necesitan salvación como la necesitábamos nosotros, y que siendo intolerantes a ellos les estamos cerrando la única oportunidad de conocer la salvación. Somos intolerantes con ellos, somos intolerantes con el sexo opuesto tan solo por machismo o feminismo. El machista piensa que la mujer no debe de ocupar cargos espirituales, administrativos, productivos o educacionales. El feminismo pide igualdad de derechos sin saber que se denigra, pues Dios nos creó para ser del mismo valor, pero no con las mismas responsabilidades. La lucha sigue y hoy la mujer casi logra ponerse a la altura del hombre sin darse cuenta de que no subió, sino bajó. Pero la sabia naturaleza que Dios puso en cada uno le recuerda su lugar y les pide vuelvan a su lugar de origen. Usamos la intolerancia racial. En todo el mundo, en todos los países, en todas las esferas sociales, el racismo ha echado raíces y entonces abrazamos la xenofobia. ¿Y qué es la xenofobia? Es la intolerancia o el rechazo a las personas extranjeras. No obstante, dicho vocablo se amplía a los grupos étnicos, diferentes a los que no pertenece el individuo. Este fenómeno se observa en lugares donde cohabitan dos o más comunidades de diferentes culturas, religiones o idiomas.
La xenofobia se basa en los distintos prejuicios culturales, religiosos, históricos u otros con lo desconocido. Son situaciones que dicen, oye, no sabemos qué pasa, no sabemos qué cosas traen, como cuando dicen, no sabemos qué mañas tienen y necesitamos que no estén a nuestro alrededor. Muchos países han cerrado las puertas a las personas refugiadas, las han tenido que vivan en el campo como si fueran animales, simplemente porque no quieren que se revuelvan con ellos. Les cierran las puertas de las fronteras. Y si acaso entran, es una discriminación tremenda. Es una intolerancia que los pueden golpear, perseguir, encarcelar, hacer de todo. La declaración de la ONU, de la Organización de los Derechos Humanos, en cuanto a esto dice: declaramos que todos los seres humanos nacen libres e iguales con dignidad y derechos, y están dotados de la posibilidad de contribuir constructivamente al desarrollo y al bienestar de sus sociedades. Toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa y debe rechazarse. Junto con las teorías que tratan de determinar la existencia de razas humanas separadas. Cuando el racismo se junta con la intolerancia, es cuando las injusticias, las masacres y el abandono surgen trayendo consigo la desaprobación y el horror de una sociedad que le es más fácil hacer vigilias, darse golpes de pecho que hacer cambios. Porque hacer cambios es renunciar a nuestra cómoda manera de vivir, a nuestras convicciones cerradas que tenemos sobre los políticos, armas, inmigración, porque nos sentiríamos agobiados, temerosos de perder nuestro pequeño mundo, nuestros beneficios, y preferimos culpar a la pobreza, a la ignorancia, al cambio climático, a los gobernantes, a quien sea. Estos somos nosotros, que de alguna manera estamos viendo cómo esas pequeñas cosas que llamamos sin importancia son semillas para las mentes y corazones de nuestros hijos, de los jóvenes que, viendo cómo lo hacemos en pequeña escala, ellos lo hacen en gran escala, no escondidas, no con palabras, sino con agresiones, asesinatos y masacres. El reto de hoy es para todos, que seamos más tolerantes. Y sí, tenemos el derecho de ser intolerantes, pero no tenemos el derecho a odiar, a agredir, a abusar, a herir o a matar. No tenemos el derecho a sentirnos superiores tan solo por pertenecer a una sociedad privilegiada, a una supuesta raza limpia, a una religión que consideramos verdadera, a un partido político que está en el poder, o por vivir en un barrio supuestamente rico, o simplemente por ser hombre o mujer. No. No tenemos el derecho de pisotear, de murmurar, de clasificar a las personas como si fueran archivos, animales o cosas. No tenemos el derecho de mandar a nadie al infierno o al cielo. Solo tendríamos el derecho de amar, de perdonar, de tender la mano al que lo necesita sin preguntarle cuál es tu religión, cuál es tu raza, cuál es tu ideal político o cuál es tu preferencia sexual. Tenemos el derecho de presentar a esa persona a Dios y que, si hay algo que cambiar, que juzgar, que arreglar, que sea Dios y no nosotros. Porque nosotros, aún teniendo el conocimiento y la potestad de juzgar, simplemente no sabemos hacerlo. Te reto hoy a que seamos esa pequeña diferencia que nuestra familia necesita. No permitas que tu intolerancia envenene la mente y el corazón de tu familia. No hagamos excepción de personas y dejemos que Dios cambie a las personas y no tomemos un lugar que no nos corresponde. Te reto a que seamos una luz en medio de la oscuridad.